Y hoy vamos caminando en medio de esa relación de animadversión mutua entre Jesús y el legalismo. El texto que vamos a considerar hoy ocurre en sábado, al igual que hace 8 días. Y no nos dice si es el mismo sábado, puede ser que no, pero puede ser también a los 8 días, a los 15 días. Lo importante es que ya tuvieron una controversia con los discípulos por recoger espigas el día sábado, y hoy Jesús nos va a mostrar otro aspecto que produce el legalismo en las personas. El título, ¿cuál es? Paralizados. El legalismo también produce parálisis, es parte de esta situación. El primer punto que vamos a tratar es, ¿cuál es? Mano paralizada. Dice el versículo 1: en otra ocasión entró en la sinagoga. Es decir, ¿dónde va a desarrollarse la historia de hoy? ¿Y qué recordamos de la sinagoga? Supongo que todo lo que dijeron es cierto, es correcto. Es un sitio donde se reunían para aprender, estudiar la palabra de Dios. Se reunían todos los sábados y cada sábado se reunían para estudiar allí. También los niños entre semana iban allí y aprendían no solamente la palabra de Dios, sino que aprendían también de otras cositas. Y estaban allí en la sinagoga un sábado, un día que estaba dedicado para el descanso y para alabar al Señor. Dice a continuación: y había allí un hombre que tenía la mano, ¿cómo? Paralizada. Seca, dice en la Reina Valera. Lucas aclara que era la mano derecha, lo cual eso añade una problemática a la persona, porque la gran mayoría de las personas somos diestras, y si la mano derecha está en una situación de parálisis, pues imaginemos esta persona la dificultad que tenía para esto. Este hombre tenía un gran problema físico, pero también tenía un problema relacional hacia las demás personas, porque en la cultura hebrea cualquier deformidad era vista como un castigo de Dios. Y cuando a esta persona la veían con su mano derecha paralizada, seca, lo veían como a esta persona hizo algo, o sus padres hicieron algo para que haya recibido tal castigo. Cuando entraba a la sinagoga, ¿cómo creen que lo miraban las demás personas? Con desprecio. Como esta persona, ¿quién sabe qué tiene oculto? ¿Quién sabe qué habrá hecho? ¿Quién sabe de dónde provienen sus padres, sus abuelos? ¿Qué habrán hecho para que haya merecido tal castigo? Entonces, imaginen este hombre, cada sábado llega a la sinagoga, y ¿cómo lo ven los demás? Por encima del hombro, ¿cierto? Así, le hacen mala cara. Esta persona, ¿qué hace aquí? Usted no merece estar acá. Usted es una persona, un judío de segunda categoría. Usted, mejor váyase. O sea, la mirada que le hacían era esa mirada de desprecio, de rechazo. Pero él, sin embargo, llega cada sábado a la sinagoga. Y seguro que él, antes de entrar, sabía la cara que le iban a hacer cuando entrara. Una cara de desprecio. Él sabía él sabía lo que le esperaba allá adentro. Estos judíos religiosos no tenían ningún interés en la persona de la mano seca. Lo único que querían era señalarlo y mirarlo mal. Y lo rechazan, lo hacen sentir mal. Pero a pesar de todo eso, y es lo increíble, él llegaba a las reuniones sinagogales a que lo miraran mal. Y la única razón
que podía tener para hacerlo es que tenía una fe auténtica en Dios. Él llegaba cada sábado a que lo despreciaran porque él quería conocer la palabra de Dios. Él quería regocijarse en las oraciones, leyendo los salmos ese día y estar allí. Así lo despreciaran. Y a veces nos puede suceder a nosotros algo parecido. De pronto hay situaciones que nos desaniman para llegar a encontrarnos con nuestros hermanos. De pronto hemos tenido alguna dificultad con algún hermano, alguna situación difícil y decimos, wow, llegar allá, que me hagan mala cara, a que no me saluden. En el momento que el pastor dice que se abracen, uy, no, qué difícil es. Pero en esas circunstancias es cuando tenemos que recordar cuál es la verdadera motivación de encontrarnos, no solo acá o el viernes, entre semana en la oración, en los grupos en casa. La verdadera razón es glorificar a nuestro Señor. La verdadera razón es compartir ese amor que el Señor nos ha dado. Y en medio de las dificultades humanas, animarnos. En medio de las dificultades humanas y de las malas caras que a veces nosotros mismos hacemos, seguir adelante de la mano de Dios. Llegamos acá, adoramos al Señor, reflexionamos en su palabra y seguimos adelante con nuestra mano seca, con nuestra mano paralizada. Así de pronto pensemos que a nadie le interesa nuestra situación personal, que a nadie le importa que estoy sufriendo, que a nadie le importa que tengo un dolor en mi corazón, que nadie me dice, ¿cómo sigues? Sino sencillamente me mira con desprecio. Pero la verdadera motivación es la misma motivación de este hombre que llegaba cada sábado a la reunión sinagogal para adorar al Señor, en medio del desprecio y del rechazo de las personas que estaban allí. Llegamos aquí para equiparnos por la palabra, para crecer y madurar juntos, en medio de la vulnerabilidad de nuestra existencia. Dice el versículo 2, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús. Y tal vez esta es la parte más triste de esta historia en la cual estamos reflexionando hoy. Porque es el día de reposo. El propósito de ese día, como lo veíamos hace 8 días, debería ser santificar al Señor. Debería ser descansar, reposar, apartar ese tiempo para desconectarse de todo lo demás y concentrarse en el descanso y en la adoración al Señor. Sin embargo, aquí en esta sinagoga hay unas personas que su deseo, el deseo que hay en su corazón, la idea que hay en sus mentes, no es aprender de la palabra, no es adorar al Señor, no es orar. Y allí vemos que estos hombres que han llegado allí, a los que se refiere Marcos en este texto, son unas personas con un corazón mezquino. Son hombres que realmente no han entendido el caminar con el Señor. Este grupo de personas tipifica algunas de las motivaciones incorrectas para seguir a Jesús. Llegaron ese sábado a la sinagoga para acechar a Jesús, para buscar un motivo para acusar a Jesús. Ellos no estaban allí para leer los salmos, ellos no estaban allí para orar, ellos no estaban allí para aprender de la palabra, ellos estaban allí buscando un motivo para poder acusar a Jesús. La Reina Valera dice, acechaban. Y es realmente triste. Y lo impresionante es que Jesús, lo vamos a ver ahora, era consciente de lo que impulsaba a estas personas para seguirlo, porque esas personas también eran seguidores de Jesús, pero no lo seguían para aprender, lo seguían para señalarlo, para acusarlo, para destruirlo, para acabarlo. Y aunque Jesús conocía lo terrible que había en los corazones de muchos de los que lo seguían, de estas personas que estaban allí ese día en la sinagoga,
eso nunca desanimó a Jesús. Eso nunca lo calló. Eso nunca lo detuvo. Jesús sabía que estas personas estaban allí con el único motivo de acabar con él. Pero Jesús seguía adelante. Jesús supo durante todo su ministerio que siempre lo estaban rodeando personas que lo único que querían era el mal para él. Y sin embargo Jesús no alteró sus enseñanzas, Jesús no disfrazó sus exigencias, Jesús no corrigió sus señalamientos por la manera como las personas reaccionaban a su ministerio o por la manera como las personas reaccionaban a su doctrina. Porque Jesús sabía claramente que su ministerio, que su forma, su manera de hacer las cosas dependía y estaba sustentado únicamente en el llamado de su Padre Celestial. Y ese llamado lo llevaba sobre sus hombros. Y eso era lo que a él le importaba y nada más. Y ese es el modelo que debemos seguir los que hemos sido llamados a equipar la iglesia mediante la instrucción bíblica. Ese es el modelo. No podemos predicar, no podemos ejercer nuestro ministerio de acuerdo a la reacción de las personas. No puede ser así. Nuestra función se lleva a cabo sustentados en el llamado que Dios nos hizo y en lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser de esa manera. Jesús conocía lo terrible que había en los corazones de muchos de los que lo seguían. Jesús sabía que estaban allí con la única urgencia de encontrar la manera de incriminarlo. Pero él sigue adelante, cumpliendo con el llamado que tiene. Dice a continuación el versículo 2: no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. No dejaban de observar a Jesús. Yo creo que alguien diría: uy, qué personas tan fieles a Dios. No le quitan la mirada un segundo, están pendientes de lo que hace. ¡Wow! ¡Qué buenos cristianos! No le perdían absolutamente ningún detalle. Porque allí en esa sinagoga, había dos grupos de personas. El grupo de personas que había llegado a esa reunión con los motivos correctos. Realmente a lo que se iba a una sinagoga el sábado. Pero también están otros, estos, que tienen otro incentivo. Y antes de revisar a fondo este texto, les voy a hacer dos preguntas, de acuerdo a lo que dice el texto. ¿Los religiosos estaban seguros que Jesús podía sanar al hombre de la mano paralizada? Se puede inferir claramente del texto, ¿verdad? Sí. Para ver si sanaba. No era para ver si podía sanarlo, sino si lo sanaba en sábado. Y segundo, ¿los religiosos estaban seguros que Jesús tenía la disposición para sanar al hombre de la mano paralizada? Es fácil de inferir, no se necesita sino leerlo sencillamente. El versículo no deja dudas que sí estaban seguros de estas dos verdades. ¿Por qué? Porque los religiosos ya habían visto a Jesús obrar milagros. Su fama se había extendido cuando en esa misma sinagoga había liberado un endemoniado. También habían visto a Jesús salvar a un paralítico después de perdonar sus pecados. Están en la sinagoga un sábado por los motivos incorrectos. Su único estímulo para estar en ese lugar era comprobar si Jesús estaba cumpliendo las 39 regulaciones del Talmud para el día de reposo. Y si incumplía alguna también, lo volverían a acusar. Recordamos que la semana pasada vimos que los judíos tenían 3 leyes, ¿verdad? La ley civil, que es la legislación que duró hasta que fueron deportados a Babilonia. Las leyes ceremonial, que la cumple Jesús totalmente, que también ya deja de estar vigente porque Jesús la cumplió completamente. Y la ley moral, que es el decálogo, que esta sí continúa,
que no la podemos cumplir, pero que el Espíritu Santo nos hace crecer en ella para cada día, crecer en santidad y parecernos al carácter de Cristo un poco más. Pero que los judíos habían escrito una ley que es la ley oral, el Talmud, con todas las regulaciones y todas estas cositas adicionales. No estaban en la Biblia, pero eran un libro anexo a la Biblia. Es decir, los fariseos, los religiosos, tomaban la Biblia y al lado le ponían el Talmud y tenían que cumplir con los dos, esta más esta. Esa era el Talmud y eso era lo que a ellos les preocupaba, si Jesús cumplía o no cumplía con el Talmud. Estos acusadores buscaban evidencias. Estos acusadores eran como el CTI de los judíos. ¿Qué es el CTI? La policía judicial. ¿Y qué hace el CTI? Investiga, recauda pruebas. Yo estuve investigando para no hablar aquí tan tonterías. El CTI es el organismo de la Fiscalía, es el cuerpo técnico de investigación encargado de la función judicial. Son quienes investigan los delitos. Ellos eran el CTI del Sanedrín. Ellos le llevaban las pruebas al Sanedrín, que era, por decir algo así, como la Fiscalía, que eran los que tenían que acusar a Jesús. Ellos estaban en ese lugar. Este sábado había en la sinagoga dos grupos de judíos, los que estaban por motivos correctos y los que estaban mirando cómo podían acusar a Jesús. Y hoy sucede algo parecido los domingos en los lugares donde nos encontramos los seguidores de Jesús. La gran mayoría de las personas llegan con su corazón dispuesto a exaltar el nombre del Señor, a encontrarse con sus hermanos en la fe, a reconocerse como un solo cuerpo, animarnos mutuamente, examinar juntos la Biblia, ser equipados por la palabra de Dios. Pero tal vez, hay quien llega porque hay que darle gusto a la esposa, porque o si no, ¿quién se la aguanta el resto de la semana, verdad? O a la mamá, porque si no me regaña. Tal vez puede suceder eso. O tal vez hay algún joven soltero que llega, ¿por qué? Esa muchacha está simpática, ¿verdad? Y tiene que ver que yo soy muy espiritual también, ¿no? Y de pronto gana uno que otro puntico. Algunas llegan también porque están pensando en la situación difícil y bueno, quieren que el llegar al servicio, bueno, el Señor como que diga, bueno, vino al servicio, le voy a conceder su petición. Son diferentes motivaciones, pero no es la motivación correcta. Hay muchas motivaciones. Busquemos que el Señor nos traiga a todos con la motivación correcta. Lo mismo ocurre al escuchar la reflexión dominical. Además de la gran mayoría que llegan para escuchar, aprender y ser guiados por el Espíritu Santo para aplicar esa reflexión a sus vidas, unos cuantos también a veces quieren acumular conocimientos bíblicos, ¿verdad? Para poder descrestar a otros de cuántos saben de Biblia. Qué bueno que sepamos mucha Biblia, qué bendición. Pero que la motivación sea que el Señor nos transforme a través del estudio de la palabra. Hay motivaciones de motivaciones. ¿Cuál es la motivación de las personas que están en la sinagoga y que están observando allí, que no le quitan la mirada, la vista de encima para poder acusarlo, para acecharlo? Es vigilar, es espiar. Están esperando ansiosos que Jesús muestre su compasión. En el momento que Jesús muestre su compasión, le caerán encima. En el momento que Jesús muestre su misericordia, lo acusarán y lo señalarán. En el momento que Jesús muestre su misericordia, sabrán de lo que somos capaces. Están pensando ellos. Y es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la misericordia de los demás? ¿Somos misericordiosos o no somos misericordiosos? A veces.
¿Cómo reaccionamos cuando llega alguien como Jesús que no se comporta correctamente en las reuniones sinagogales? Porque Jesús no se comportaba correctamente en las reuniones sinagogales. ¿Qué pasaría si entraran acá un grupo de personas que no tienen ni idea cuál es la manera correcta de comportarse en un servicio dominical, en una iglesia cristiana? Y de pronto llegan y empiezan a mostrarse que vienen borrachos o drogados, y empiezan a hablar duro, y se sientan en el piso. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y empiezan a trastornar el orden que tenemos. ¿Cómo vamos a responder como comunidad a estas personas? Que al igual que Jesús se comportan como no deben comportarse en el sitio de reunión para escuchar la palabra de Dios. ¿Saben que ahí es donde se manifiesta nuestro legalismo? Inmediatamente se nos manifiesta. No sabemos qué hacer, nos sentimos incómodos, empezamos a mirar a ver quién los saca, quién los calla, porque están dañando el orden correcto que ya habíamos programado. Y empezamos a decir, ¿cómo puede ser posible que estas personas estén afectando el servicio? No puede ser que estén estropeando el programa que ya habíamos organizado. Sale nuestro legalismo, porque nada de lo que hacemos acá los domingos está escrito en la Biblia. ¿Sí sabían eso? Son maneras que hemos ido adoptando, pero no está escrito. Sin embargo, allí tenemos que pensar, ¿cómo reaccionamos como comunidad a situaciones así? ¿Es más importante las personas o nuestra estructura cultica? Y les he contado dos y les voy a contar por tercera vez. La persona que casi se ahoga con el pan de la cena del Señor en un servicio. Y ese hombre casi se ahoga con el pan. Y nadie se movía porque se dañaba la estructura cultica. ¿Saben? Todos fuimos encontrados por Jesús en un estado lamentable. Algunos más explícito que otros, porque los que han crecido en una iglesia cristiana, pues a veces se desordenaron, pero no era tan evidente, ¿no?, como los que no lo hicimos. Pero fuimos allí encontrados por Jesús en una vida desordenada. Y ¿saben? Yo creo que para muchos de ustedes, o a muchos de ustedes les sucedió lo mismo que a mí. Encontraron hermanos, personas cristianas, maduras en la fe, que tuvieron misericordia y paciencia con nosotros. Y en medio de nuestro desorden y de nuestro desquicie, no sé si esa palabra es correcta, nos acompañaron y nos tendieron la mano. Y gracias a esas personas pudimos crecer en la fe. Y pasan los años y nos vamos olvidando que un día alguien tuvo paciencia con nosotros. Y nosotros dejamos de tener paciencia y se nos vuelve más importante la estructura, la ceremonia que la vida de las personas. Ojalá podamos ser una comunidad que tiene a las personas por encima de las estructuras.
que no nos importa cómo tienen el cabello, el corte, el color de pelo, la cantidad de tatuajes o a qué huelen. Porque el Señor vino por vidas, no por estructuras. Punto 2. Bocas paralizadas. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Y esto es maravilloso, porque Jesús daña completamente el protocolo de la reunión sinagogal. Así de sencillo. Es como si en este momento se levantara Andrés allí y le dijera por allá a otro, se parara acá en el centro y le dijera a otro: venga para acá, usted, párese aquí en la mitad. ¿Qué haríamos? Saquen a Andrés. Se nos enloqueció. Mire, Jesús está rompiendo todos. Mire, Jesús había podido sanar al hombre sin llamarlo al centro, a la mitad de la reunión, al frente. Claro. Es más, lo había podido sanar sin que nadie se hubiera dado cuenta. El hombre sale: uy, estoy sano de la mano. Gracias, Dios. No había necesidad de eso. ¿Jesús necesitaba hacer este espectáculo? No. Es más, Jesús nos muestra en muchos pasajes que lo que menos quiere es ser llamativo. Jesús había podido sanar a este hombre de tal manera que esto hubiera pasado como algo más. Es más, sin que nadie se enterara. Pero Jesús, en esa reunión, ese sábado en la sinagoga, está molesto. Sí, está molesto por la actitud de estas personas. Más adelante nos dice cuán molesto está, cuán enojado está Jesús por estas personas, por esa actitud que tiene, por esa manera como están viviendo sus vidas. Y quiere poner en relieve lo que va él a hacer. O sea, él lo quiere resaltar, quiere que todas las luces lo iluminen a él, que todas las cámaras apunten hacia él. Rompe el protocolo y pone a esta persona en el medio del lugar, y es como, para seguir con el ejemplo del CTI, es como si Jesús quisiera darle a la fiscalía todas las pruebas y evidencias necesarias para que lo acusaran. Que no haya duda. Que no haya duda. ¿Están buscando motivos para acusarme? Pues se los voy a dar. En el lugar más visible de la sinagoga, para que no haya dudas. Frente a todos, en medio de todos. Como quien dice: ahora sí, listos, tomen fotos, tomen videos, graben lo que va a suceder, porque llévense las pruebas. Y aquí es donde la imagen popular que tenemos de un Jesús suave, apacible, indulgente, no se corresponde con la que presentan los evangelios. Sí, claro que sí. Jesús era amor, es amor. Jesús es compasión. El Señor Jesús es todo dulzura. Pero a pesar de esa verdad absoluta, del amor, de la misericordia, de la dulzura de Jesús, en este pasaje y en otros muchos de los evangelios, Él no tuvo ningún reparo en señalar el error de manera fuerte, en denunciar el pecado con toda la contundencia que el caso lo mereciera. Amoroso pero contundente, misericordioso pero firme. Así era Jesús. Tampoco dudó en entablar debates con los líderes religiosos del judaísmo, ni oponerse públicamente a ellos, en donde fuera y como fuera necesario hacerlo. Y
Ahora imaginemos la situación, la sinagoga, este lugar especial donde está allí toda la comunidad de los judíos de Capernaum, este hombre en la mitad del salón, pero Jesús no lo sana inmediatamente. Antes les hace una pregunta para que cada uno de ellos examine lo que hay en su corazón. Y la pregunta obvia era: ¿hoy sábado está permitido sanar la mano paralizada de este hombre? Esa sería la pregunta obvia, ¿verdad? Sería: señores que quieren hacerme caer, señores que quieren acusar, ¿hoy sábado está permitido sanar la mano paralizada de este hombre? ¿Qué dirían ellos? No. El Talmud dice que no. Pero Jesús lanza una pregunta de carácter moral que desde luego los deja callados y los confronta. Y es la que está en el versículo 4. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? ¡Wow! Y ahí la pregunta que nos tiene que importar también a nosotros. Sencillamente es: ¿qué es más importante, la vida o la estructura religiosa? Eso es lo que les está preguntando en el fondo. Por la manera de plantear la pregunta, el Señor les está obligando entre dos opciones: ¿hacer el bien o hacer el mal? Obviamente, ¿ellos qué van a decir? Hacer el bien. ¿Salvar una vida o quitarla? ¿Qué van a decir? Salvar una vida. Si ellos rehusaban a hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Y si rehusaban salvar una vida, necesariamente la estaban quitando. Y hace 8 días veíamos que el sábado, el día del reposo, es para el bienestar del ser humano. Fue el sábado hecho para el hombre, para el bien de las personas. Y si fue hecho para el bien de las personas, ¿por qué no le vamos a hacer el bien a la persona hoy? Es lo que les está diciendo Jesús. Por eso esta pregunta es tan pertinente antes que Jesús haga la obra. En el texto paralelo de Mateo también cuenta esta historia, pero le añade un detalle que no tiene Marcos. Jesús dice: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Imaginen que estas mismas personas que lo están acusando tienen una oveja y se les cae por un barranco. No les va a importar que sea sábado, la van a sacar, no la van a dejar sufrir. Y les está diciendo: vale más una persona que una oveja. Es más importante la vida de una persona que la estructura religiosa. ¿Y qué sucede con ellos? ¿Pero ellos qué? Permanecieron callados. Y no se quedaron callados por prudencia, no. Sus bocas quedan paralizadas ante tremenda pregunta. No pueden decir absolutamente nada. Se quedan callados porque han sido atrapados en su propia maldad. El pecado que hay en su corazón los deja en absoluto silencio. Se quedaron callados porque no podían contestar. Si contestaban, reconocían su propia maldad. Eso es lo impresionante de Jesús. Cómo los va llevando a confrontarse con su propio corazón. Y eso es lo impresionante de la palabra de Dios, que semana tras semana nos confronta, día tras día nos confronta con nuestro propio corazón, con lo que hay en nuestras vidas, con lo que ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado cuenta que tenemos allí, y que el Señor
quiere cambiar. Permanecen callados. Estos religiosos parecían tan honorables por fuera, pero ¿cómo tenían el corazón? Dañado. ¿Cómo? Como un sepulcro lleno de huesos. Muy honorables por fuera. ¿Y cómo estamos nosotros? Preguntémonos. Punto 3. Corazones paralizados. Dice el versículo 5, Jesús se les quedó mirando. ¿Cómo se imaginan ustedes esa mirada de Jesús? Hay un canto de Santiago Benavides que se llama así, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo sería la mirada de Jesús hacia nosotros? ¿Cómo nos miraría cuando empezamos a caminar de la manera que sabemos que no es la que Él quiere? ¿Cómo es la mirada de Jesús hacia esas personas que nosotros miramos mal? Miramos como de segunda categoría. Pero también cómo es la mirada de Jesús ante personas como estas, que conocen la palabra de Dios y que aún así prefieren no seguirla. Enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Miren la mirada de Jesús. Enojo, tristeza. Ustedes que conocen la Biblia de lado a lado, que conocen libros de memoria, Jesús está indignado, hay enojo, hay tristeza. Y ¿saben? Algo que me maravilla es que Jesús en los evangelios jamás ustedes lo verán enojado con los pecadores, ni con las prostitutas, ni con los publicanos. Él nunca se enoja con los aborrecibles. Jamás. Jesús va y come con los aborrecibles pecadores, como los vimos hace unas semanas. Pero también Jesús ve a los orgullosos y soberbios, a los fariseos, escribas, a los religiosos en general, con un profundo enojo, con profunda indignación, con profunda tristeza. Porque el legalismo paraliza el corazón de las personas. Estos religiosos se han vuelto insensibles, prefieren que una persona sufra antes que quebrantar una de sus tradiciones. Y nosotros no estamos tan lejos de eso. Por eso siempre recuerdo a aquel hombre que casi muere con un pedazo de pan al lado de nosotros, por no dañar el servicio. Desde que lo externo se cumpla, ya no nos importa lo interno. Ni el sufrimiento, ni los sueños, ni las tristezas, ni las alegrías de los hermanos, de las personas que nos rodean. Entonces, nuestros corazones también pueden llegar a paralizarse. Cumplimos con llegar al servicio cada domingo, aquí en la sede, pero no compartimos la vida con nuestros hermanos. La verdadera vida. Las risas, los llantos, los abrazos. Esa es la vida de verdad. Allá. Nuestro hijo está en dificultades en el colegio. Donde nuestra tía está enferma. Donde yo estoy angustiado. Nuestra vida de discípulos se limita a celebraciones cúlticas, pero nuestro corazón se cierra a las necesidades de nuestros hermanos, de los demás. Y no tiene que ser a todos porque no nos alcanza. Pero, ¿con cuántos hermanos en la fe estamos compartiendo
durante la semana, realmente compartiendo. No llegar a sentarnos a otro servicio más chiquito. Por eso siempre animamos a ser parte de un grupo en casa, a compartir los momentos de oración comunitaria, a ser parte del caminar como iglesia. Esa es la diferencia, porque es muy diferente ser un asistente pasivo a los servicios cúlticos a realmente ser parte de una comunidad de fe, una familia en la fe. Porque en ese caminar diario es que nos mostramos vulnerables. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de caminar en los grupos en casa durante un buen tiempo, conocemos situaciones de nuestros hermanos que nunca nos imaginamos, miedos, tristezas, picardías que hicieron de niños, los miedos que tienen hoy en día. Es interesante saber que este hermano grandote y fortachón le tiene miedo a una cucaracha o a la oscuridad. Eso lo vamos conociendo y somos vulnerables. Vulnerables. La persona necesitada, agobiada por el pecado, problemas, sí. Viene acá, acude al pastor, la atendemos en la medida que podemos, como humanos que somos. Pero ¿por qué muchos no acuden a sus hermanos también? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto unidades, individuos, no comunidad de fe. Dice a continuación, ya vamos terminando, le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano le quedó restablecido. Sana. Aquí dice restablecida. Quedó sana. ¿Saben algo? La tradición religiosa era detallada en este punto. Si una persona estaba enferma, se le podía otorgar una asistencia médica solo en peligro de muerte y solamente para que se mantuviera viva hasta que al día siguiente se le atendiera realmente. Pero sanarla, no. Eso decía las leyes del Talmud, no la Biblia, no la Biblia. Hay algunos ejemplos. Se podía ayudar en sábado a una mujer que estuviera de parto. Se podía tratar una infección de garganta. Si se le caía un muro encima a alguien, se le podía descubrir lo suficiente para ver si estaba vivo. Si estaba vivo, se le podía ayudar. Pero si estaba muerto, se dejaba allí el cuerpo hasta el día siguiente. No se podía entablillar una fractura, no se podía echar agua fresca en una mano o en un pie dañados. Se podía vendar un corte con un vendaje sencillo, pero no se le podía poner ungüento, etcétera, 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 etcétera. Esas son las regulaciones del Talmud. Es decir, que como mucho se podía procurar que el enfermo no se pusiera peor, pero ni se les vaya a ocurrir que se vaya a poner mejor. Eso sí, que no empeore, pero que no vaya mejor. Vamos al punto 6 porque ya se me fue el tiempo. Al versículo 6, perdón. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Y esto sí es la tapa. Sí, esto ya es se cierra estas 5 controversias con un broche de oro, con la cereza del pastel. Mire, lo más triste del endurecimiento del corazón, o mejor, lo más triste del endurecimiento que produce el legalismo en el corazón es que llega al odio y a la muerte. Al odio y a la muerte.
La religiosidad es la antítesis del Evangelio. El Evangelio produce vida, la religiosidad produce muerte. Muerte. Estas personas acaban de salir de la sinagoga, del servicio del sábado, del servicio principal, donde se oró, donde se leyó la palabra, donde se reflexionó en la palabra. Y vamos a ver, ¿salieron hablando de lo que aprendieron de la Biblia ese día? No. ¿Salieron alabando a Dios por haber compartido con otros judíos las oraciones? Tampoco. ¿Salieron a contar que Dios había sanado a alguien en el servicio sinagogal? Tampoco. Un milagro. Y ni siquiera salieron a hablar. No, salieron a envenenarse y a envenenar a otros con odio. Impresionante. Salieron a tramar muerte, a tramar destrucción, a tramar calamidad, llanto, desolación. A eso salieron. Un servicio glorioso donde Jesús hizo un milagro. Ya que salieron, comenzaron a tramar con los herodianos. Los herodianos eran partidarios de Herodes. Herodes era un vendido al imperio romano. Era un enemigo de los fariseos, de las personas que estaban aferradas al judaísmo. Salieron y dijeron, vamos a unirnos a aquellos que quieren acabar con lo que creemos, que quieren acabar con nosotros, que nos han invadido como judíos. Aquellos que están confabulados con el imperio romano, nos vamos a unir a ellos para con tal de acabar a Jesús. Aquellos que están introduciendo costumbres griegas, con ellos nos vamos a unir para acabar con Jesús. Increíble. Mire, en todos los sentidos los fariseos consideraban enemigos inmundos a los herodianos. Y sin embargo, ¿salen a qué? A buscarlos. A buscarlos. Tenían tal odio en el corazón que no se detenían ante nada. Se aliaron, hicieron una alianza impía con estas personas. ¡Qué barbaridad! Los fariseos, siendo celosos en la ley de Moisés, llegan hasta el punto de unirse con sus enemigos para lograr llevar a cabo sus malvados proyectos, destruir a Jesús. A ellos les vendría, ya para terminar, recordar lo que dice Isaías 1, del 14 al 20. Voy a leer rápidamente Isaías 1, del 11 al 20. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, imagínense, cuando levantan sus manos en adoración, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán limpios como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. El Señor, desde el Antiguo Testamento, se enoja contra esa manera de ver nosotros nuestra relación con Él. Conclusiones. Cuando hayan circunstancias que nos desaniman para llegar a los servicios de la comunidad,
Recordemos que venimos porque nos encontramos con los otros miembros del cuerpo para ofrecerle al Señor nuestra adoración, para ser equipados por la reflexión en la palabra de Dios, para reforzar nuestras relaciones comunitarias. Que no importe las circunstancias que nos rodeen. Las personas, las vidas siempre son más importantes que la estructura cúltica. Nuestra vida de discípulos no puede limitarse a celebraciones cúlticas. Nuestro corazón debe abrirse a las necesidades de nuestros hermanos de la comunidad donde el Señor nos insertó. Nuestra vida eclesial no puede ser pasiva. Es la vida diaria como iglesia que conocemos las necesidades, anhelos, alegrías, victorias y derrotas de nuestros hermanos y nos mostramos vulnerables. La parálisis que produce el legalismo es la antítesis del Evangelio. El Evangelio produce vida, el legalismo produce muerte. Y las preguntas que les he dejado allí. ¿Cuál es tu motivación para encontrarte con tus hermanos en los servicios de nuestra comunidad? ¿Te has vinculado a un grupo en casa para acercarse a las necesidades y alegrías de tus hermanos y para que ellos conozcan las tuyas? ¿Tus hermanos en la fe acuden a ti para recibir un abrazo, compartir sus vidas, orar, etcétera? ¿Crees que aún sigues estando paralizado en algún área como seguidor de Jesús? Creo que hay mucho para pensar en esta mañana. Que el Señor nos ayude a entender cuán paralizados estamos o cuán libres estamos. Vamos a orar.